Bienvenidos a este episodio de Cúcuta bajo agua, entre el desarrollo y el olvido. Hoy queremos sumergirnos en una problemática urbana que no solo moja los pies, sino también las raíces más profundas de la desigualdad, las inundaciones en Cúcuta. Más allá del agua acumulada en las calles, lo que nos inunda es la indiferencia, la planificación excluyente y un modelo de desarrollo que parece haber olvidado a los más vulnerables. Y es que queremos invitarlos a pensar cómo la problematización de la pobreza en el discurso del desarrollo ha contribuido a consolidar una representación hegemónica del tercer mundo. Acompáñenos durante los primeros 15 minutos mientras conectamos teoría, voces locales y propuestas para transformar esta realidad. El antropólogo colombiano Arturo Escobar nos plantea una crítica profunda al concepto de desarrollo. Según él, el desarrollo no descubrió la pobreza, la creó. Sí, Escobar denuncia cómo desde el norte global se construyó un discurso técnico que convirtió la pobreza en un problema a resolver, pero siempre bajo sus propios términos. El desarrollo no descubrió la pobreza, la inventó, como parte de un discurso que reorganizó el mundo y definió a ciertas poblaciones como atrasadas, necesitadas de ayuda y por tanto intervenibles, según Escobar capítulo 2. Stuart Hall, por su parte, nos recuerda que lo material y lo simbólico están entrelazados. No podemos entender la desigualdad urbana solo desde lo económico o lo físico. Así es, la urbanización en Cúcuta tiene implicaciones sociales y simbólicas. No se trata solo de falta de alcantarillas, sino de relaciones de poder, discursos e imaginarios sobre quién merece vivir bien y quién no. Escuchemos a David Ardila, ingeniero ambiental, quien denuncia la construcción en zonas de riesgo y la falta de infraestructura pluvial. Cuéntanos, David, ¿cómo podemos transformar los discursos oficiales para que incluyan las voces y saberes de quienes habitan los barrios más vulnerables? La ciudad se ha convertido en una trampa hídrica. Llueve y todo colapsa. No hay planificación real, solo soluciones improvisadas. Dando respuesta a la pregunta, mira, pues para que los discursos oficiales realmente incluyan las voces de quienes viven en los barrios vulnerables o en las comunas vulnerables o esos sectores vulnerables de la ciudad, lo primero que tenemos que hacer es dejar de hablar por ellos y empezar a hablar con ellos, incluirlos, establecer mesas de socialización, diálogos internos, junto a la mano de la Junta de Acción Comunal, donde no solamente hable la mesa directiva por ellos, sino que ellos también tengan voz y voto de cada situación que se está trabajando en cada comuna del sector. Muchas veces desde el gobierno o las ONG o incluso los medios se hacen diagnósticos de proyectos sin escuchar a quienes están en el barrio, y eso es algo muy grave porque cada proyecto, cada respuesta o cada impacto que se va a hacer, hay que incluir a esta población vulnerable, a esta población que tiene voz y voto para que este proyecto se haga realidad, para incluso también saber qué necesidades ellos tienen, porque nosotros podemos tener unas necesidades, pero esta población puede tener otras. Entonces ahí lo importante es estar en común acuerdo y unánimes para cada proyecto. Por ende, a veces no lo escuchamos. Quienes en realidad conocen el territorio con sus pies, sus historias, su cotidianidad, y la verdad es que hay un montón de saberes que no están en los libros y en las experiencias diarias de sobrevivir o en la experiencia diaria de cada persona de la mesa directiva, pero sí hay una forma de organizarse y de tomar decisiones juntos. Entonces, para transformar el discurso es necesario abrir espacios reales de participación, pero participación de verdad, no esa que es solo para tomarse la foto y ya, y salir del plazo o cumplir una actividad. Es incluir
a los líderes y lideresas comunitarios, a los pelados que hacen arte, a las mujeres que arman redes de cuidado, a quienes ya están proponiendo desde abajo, a estas mujeres cabezas de hogar, a estas mujeres desplazadas por la violencia. También hay que revisar el lenguaje, muchas veces es frío, técnico, lejano. Si queremos que las voces del barrio estén presentes, el lenguaje tiene que cambiar, tiene que ser más humano, más sensible, más real y algo clave, que es escuchar sin querer imponer. Escuchar con humildad, porque transformar los discursos no es solo agregar una cita de alguien del barrio en un documento, es cambiar la lógica desde la que hablamos, es compartir el micrófono y a veces saber cuándo hay que quedarse callado para que hablen otros. Por eso lo importante es que ellos hablen por nosotros, no nosotros hablar por ellos. Ahora escuchemos a Jennifer Peña, ingeniera ambiental. Jennifer, ¿cuál crees que es el papel de las comunidades en la construcción de soluciones sostenibles frente a las inundaciones urbanas? No solo nos inunda el agua, también la indiferencia. No necesitamos más concreto, sino restaurar nuestros ecosistemas urbanos. Considero que el papel de las comunidades en la construcción de soluciones sostenibles frente a las inundaciones urbanas, primero está ligado al conocimiento del lugar donde vive la comunidad. Segundo, a la concientización que debe tener la comunidad con respecto a la clasificación de los residuos que genera. ¿Por qué? Porque una de las afectaciones que sufren los desagües o las alcantarillas, como se conocen, se debe principalmente a la incorrecta clasificación o a la falta de conciencia que se tiene al no clasificar los residuos, y todos ellos van a parar allí, a esos desagües. Por ende, cuando ocurren precipitaciones, al no haber espacio suficiente para que el agua corra libremente, lógicamente ocurren este tipo de situaciones que llevan a que los territorios o que llevan a que un barrio se inunde. Tercero, como se sabe, el concepto de desarrollo sostenible está ligado a la coinonía que debe tener lo ambiental, lo cultural y lo social. Se sabe que los ecosistemas han sido intervenidos y pues por consiguiente algunos se han visto afectados, pero una de las soluciones que se plantean es que pueda existir la posibilidad de crear corredores biológicos, donde lo natural pueda coexistir con lo social y lo cultural. Si ninguno de los tres se altera, lógicamente el equilibrio se mantiene. Entonces considero que estas son las principales soluciones que la comunidad debe enfrentar o que la comunidad debe hacer para evitar posibles inundaciones, y todo parte principalmente de la conciencia, de la educación ambiental. La educación ambiental juega un papel muy importante a la hora de hablar sobre el componente ambiental, porque no podemos hablar del componente ambiental si no educamos a las personas sobre lo que realmente es el ambiente o lo que engloba todo el concepto ambiente. Entonces, estas soluciones llevan a que la comunidad pueda tomar acción, y si bien se observa son acciones sencillas, son acciones que pueden significar más adelante una ayuda tanto para la parte ambiental como para la parte natural, social y cultural. Lo que vemos en estos testimonios es una brecha entre el discurso técnico de los expertos y el saber situado de quienes viven en los barrios. Y esa brecha refleja una estructura desigual que margina voces locales y reproduce la exclusión. Desde la crítica postdesarrollista, Escobar nos propone recuperar los saberes locales y pensar en un pluralismo radical.
Y Hall complementa esto recordándonos que el discurso también es una forma de acción. Hablar distinto también es hacer distinto. Por eso, hoy proponemos infraestructura verde adaptada al contexto, participación real de las comunidades, justicia ambiental como principio de ciudad. Las inundaciones en Cúcuta no son solo eventos climáticos, son síntomas de exclusión y abandono. Por eso, debemos cuestionar las representaciones del tercer mundo, como atrasado y pasivo. Y si en lugar de hablar por ellos, los escuchamos. Nos despedimos con esta reflexión. ¿Y si escuchamos a las comunidades antes de imponer soluciones? Agradecemos al profesor Juan Diego Hernández por su acompañamiento. A David Ardila y Jennifer Peña por compartir sus voces. Y a Escobar y Hall por ayudarnos a pensar críticamente. Gracias por escucharnos en este podcast llamado Cúcuta bajo agua entre el desarrollo y el olvido.